no puede nacer a la vida jurídica, no puede surtir efectos jurídicos. Surte efectos de hecho, pero no de derecho. ¿A qué me refiero cuando digo efectos de hecho? Bueno, el primer efecto es que se produce un contrato de compraventa, aunque no existe. Luego se pagan los impuestos y se inscribe en el registro de la propiedad. El registro de la propiedad no convalida los negocios, solamente los registra. Y entonces la persona que llega al registro de la propiedad con el testimonio paga la inscripción y registra ese bien a su nombre. Entonces, todo eso pareciera un contrato real, pero no existe. Nunca nació a la vida jurídica. Y como lo nulo no nace a la vida jurídica, es imprescriptible. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede plantear la nulidad en cualquier tiempo, así hayan transcurrido 40 años. La nulidad siempre se va a poder plantear. Entonces, cuando la esposa se divorcia y luego se da cuenta de que la casa fue supuestamente vendida, bueno, y ella sabe que no se vendió, ella sabe que ahí hay fraude, sabe que el marido hizo eso para no darle absolutamente nada, entonces, pues busca un abogado, si es un abogado, pilas, van a investigar y van a ver, después de hacer toda una serie de investigaciones, que nunca ocurrió tal contrato. Nunca. Entonces, ya es fácil plantear la nulidad de ese contrato. El juez va a ver la evidencia y en un momento determinado va a decir, no, efectivamente, aquí no hubo ningún contrato y por lo tanto declara la nulidad de ese contrato y todo regresa a su estado original. Es decir, ese bien regresa al patrimonio del marido. Y ya estando en el patrimonio del marido, entonces le puede caer con una demanda para cobrar los derechos de gananciales, que es el 50% de la casa. Ahí ya pueden, pues, hacerse avalúo y venderse al precio real. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero entonces, cuando la ley dice el negocio no tiene nada de real, a eso se está refiriendo, que nunca existió ese negocio, pues. Nunca existió ese negocio. Cuando hablo de la nulidad absoluta, ya voy a comenzar a hablar cosas que no debo. Si esto se parece mucho a la realidad, es pura coincidencia. Lo que es nulo de pleno derecho no nace jamás a la vida jurídica. No surte efectos jurídicos. Sí surte efectos de hecho, pero los efectos de hecho no tienen ningún asidero legal. Y por eso es que siempre que se pueda demostrar, se van a caer. ¿Por qué razón? Porque al no nacer a la vida jurídica, no hay efectos jurídicos, no nace al derecho. ¿Usted me entendió, Carolina? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, para Muchas servirle. gracias. ¿Alguna pregunta? Todo está claro. Yo sé que hay muchas dudas y sé que todavía no han logrado digerir la clase y sé que tienen que estudiarla un poco más. Dígame, Damaris. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Y Damaris. ¿qué pasa cuando los padres por donación le dan a un hijo un bien inmueble? Que el hijo se vuelve el dueño. No sé qué me quería preguntar. Ah, sí, pero sí, licenciado, se vuelve el dueño, pero lo dan, los padres en vez de darlo como herencia, lo dan por No hay donación. problema, no hay problema. Cuando uno es dueño de un bien, puede decidir qué quiere hacer con ellos. Pero usted no ha aterrizado. No sé qué me quiere preguntar. Sí, le voy a explicar. Lo que pasa es que una señora hizo un contrato que le daba al hijo
su casa, pero por donación, para que de la esposa no le peleara la casa. Ah, Algo ahora sí, así. ¿verdad? Bueno, si el negocio es real, no hay ningún problema. Pero lo que pasa es que aquí estamos hablando, en el caso que nos mencionaba Carolina, estábamos hablando sobre el encubrimiento de un negocio, dándole un carácter diferente. Pero si aquí los papás le donaron al hijo, pues es una donación que no entra a los gananciales. Lo que es donado no entra a los gananciales. Pero aquí estamos hablando, en el caso suyo, estamos hablando de una donación pura y simple, que es lo que generalmente ocurre. Los padres solemos donarle a nuestros hijos. Donar quiere decir regalar, ¿verdad? Los padres solemos regalarle a nuestros hijos. Muy pocas veces los padres le venden a los hijos, pero ocurre. Realmente uno lo que hace cuando tiene bienes, ya está viejo, ya sabe uno que el final se acerca ya. Los padres muchas veces comienzan a repartir sus bienes entre los hijos, regalándoles. ¿Cuál sería el tema del negocio encubierto ahí? Que en lugar de donación se haga una compraventa. Y ese es un error, porque si no hay dinero de por medio, si no hay verdaderamente una compraventa, entonces lo que hay es un regalo, pues lo que hay que hacer es un contrato de donación. Hace tiempo, todas las donaciones, tanto por causa de muerte o entre vivos, se regulaban por la ley de herencia, legados y donaciones. Y entonces en la donación entre vivos había que hacer un avalúo y pagar un impuesto, que a la larga pues es un impuesto que se vuelve oneroso, porque al hacer el avalúo, imagínense que yo tengo una casa que cuando la compré costaba 30,000 quetzales. Eso era lo que valían las casas en cualquiera de las colonias estas que hicieron antes del terremoto. Estoy hablando de Tikal, Centroamérica, Utatlán, todas estas colonias que están, digamos, entre la zona 7 y la zona 10. Las casas de la colonia del Maestro costaban 37,000 quetzales o 39,000 quetzales, algo así. Y todo eso antes del terremoto de 1976. Y la gente que todavía vive conserva sus casas y paga el impuesto de esa época. O sea, las casas no están valuadas y por lo mismo no pagan el impuesto que debiera hacer. Una casa en Colonia del Maestro, por ejemplo, podría fácilmente costar $200,000, ¿verdad? Estamos hablando de 1,500,000 o más, pero pagan de impuesto de IUSI por 39,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, para hacer la donación había que hacer un avalúo, y entonces al llegar el valuador, pues no le iba a dejar los 39,000 quetzales a la casa, le va a poner el valor real, y el valor real va a ser 1,500,000, y va a tener que pagarse el impuesto sobre 1,500,000. Entonces, eso pues ya resultaba un tanto oneroso, y la gente comenzó a hacer contratos de compraventa en lugar de donación, porque era muy caro pagar por la donación. Entonces, la ley sufrió una modificación y sacó de la ley del impuesto de legados, de herencia, legados y donaciones, la donación entre vivos y la equiparó a una compraventa. Entonces, esa es la razón por la que al final la donación paga los mismos impuestos que paga la compraventa.
pero es porque se simulaba un negocio. Era una donación, pero se hacía una compraventa. ¿Por qué se hacía? Para defraudar al fisco, ¿verdad? Que se sigue defraudando. Es decir, cuando se hace un contrato de compraventa de una casa que cuesta 2 millones de quetzales, la hacen por 50,000. Ahí están simulando el precio, hay un negocio simulado. Si la SAT descubre eso, el negocio que se hizo va a tener que pagar impuestos sobre el valor del avalúo, porque se va a hacer un avalúo del inmueble y ese es el valor por el que van a cobrar impuestos. Pero además, ahora existe una tipificación delictiva que es la evasión de impuestos. O sea que aparte de evadir, de no pagar el impuesto correcto, hay evasión fiscal y eso ya es un delito. Entonces puede ir a parar uno al bote, ¿va? Por estar encubriendo las cosas. Pero su pregunta, Damaris, si el negocio es un negocio verdadero, pues la donación la recibe el hijo y de eso no tiene derecho la esposa. ¿Contesto su Gracias, pregunta? licenciado. Bueno, Así es, licenciado. ¿alguna otra pregunta? Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Mire, una pregunta. Usted está hablando que la donación la recibe el hijo, ¿verdad? No, yo Y no, que la eso esposa lo dijo. no tiene derecho. Eso lo dijo Damaris. Ajá. Y que la esposa no tiene derecho. No. Y si esa donación la vende el esposo, mete el dinero al banco, compra propiedades o compra, no sé, de todo. Igual el dinero proviene de la venta de algo que le fue regalado. Oh, ya. Gracias, licenciado. Bueno, recuérdense que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Aquí lo principal fue la donación. Lo accesorio en este caso sería la venta de ese bien donado. El producto de ese bien donado sigue siendo parte de la donación, solo que en lugar de un inmueble lo estoy convirtiendo en dinero. Pero sigue siendo parte del regalo que hicieron. ¿Alguna pregunta? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Puede existir algunas situaciones en las que el dolo inductivo no sea considerado un vicio de consentimiento? Que el dolo ¿Inductivo? no sea un vicio de consentimiento, solo en lo penal. Sí. Sí, y tengo otra duda, pero más que duda es como, no sé si me podría dar un ejemplo a qué se refiere con el dolo accidental. El dolo accidental es un dolo no previsto, un dolo que no se quiere. En el derecho penal se habla de delitos preterintencionales, ¿se recuerda? Es decir, usted no quiere causar un daño, pero lo causa. En el derecho civil ocurre exactamente lo mismo. Usted no quiere inducir a error a una persona, pero de alguna manera ese es el resultado, sin que exista una acción directa y un resultado como consecuencia de esa acción directa, sino que es algo anexo al acto, pero que igual causa ese problema. Dígame. Gracias, licenciado. Pero no sé si le quedó claro. Sí, me queda claro. Gracias, licenciado. Ada. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mi consulta es con el artículo 1263.
¿Qué dice? Y ustedes indicaban que en ese artículo nos decían que, permítame, que lo tengo apuntado, en qué casos no hay violencia, pero no me quedó muy claro en qué casos no. Dijimos que no había violencia cuando se amenaza con ejercitar un derecho. Si yo a una persona que me debe le cobro y me dice que no me paga, y yo le digo, bueno, mire usted, lo voy a demandar. Y en la demanda voy a pedir que le traben embargo a su sueldo, a sus cuentas bancarias, que traben embargo sobre los bienes que tenga, que lo arraiguen al país. Es decir, mire todas las consecuencias de una demanda. Y entonces ahí esa persona no puede decir en un momento determinado que realizó un negocio conmigo porque lo amenacé. Sencillamente, yo lo que le estoy diciendo es que si no cumple con sus obligaciones, voy a hacer uso del derecho. O sea, el ejercicio regular de un derecho. Yo lo que le estoy diciendo es, voy a acudir ante juez competente y voy a plantear una demanda en su contra, con todas las consecuencias de la presentación de una demanda. Entonces, más que amenazarlo, le estoy advirtiendo qué es lo que voy a hacer. Pero no le estoy diciendo que le voy a pegar un tiro. ¿Ah? No, estoy diciéndole, voy a hacer ejercicio del derecho. Eso no es una amenaza que constituya vicio de consentimiento. Y la otra, el temor reverencial. Es decir, porque una persona tenga un rango superior al mío, yo le voy a vender mi casa porque me dice que le venda la casa. Eso es temor reverencial. Y la ley dice que tampoco ahí hay violencia. ¿Por qué? Porque la ley entiende que uno se puede negar. Lo que pasa es que en la práctica a veces eso no ocurre. Si, imagínense ustedes, el presidente de la República le dice a uno de sus funcionarios, mira, vos me gusta la finca que tenés y te voy a dar $1 millón de quetzales por ella. Mire, señor presidente, fíjese que no vendo mi finca. Bueno, pero te podría dar 500,000. Ah, la gente probablemente se asuste, máxima si se trata de un dictador, ¿verdad? Imagínense que pensemos que Ubico le dijera a una persona eso. Mira, me gusta tu finca, te doy $1 millón de quetzales. No, general, no la vendo, pero mira, te puedo dar 100. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, me la vendes o te la quito. Y entonces mucha gente, pues, al final accedía, ¿verdad?, a lo que le estaba ofreciendo el presidente, el dictador en este momento, por una finca que valía muchísimo más. Pero era el presidente, no podía decirle que no. Más adelante viene esta persona y plantea una acción en contra del presidente. Imagínense que ya no es presidente y está todavía en tiempo para plantear alguna acción y le dice al juez, señor juez, yo le vendí la finca porque él me dijo que me la compraba y yo tuve miedo de que algo me pasara porque él es el presidente. Eso el juez le va a decir, no, pero mire, usted se podía negar, pues. Hay circunstancias en las que probablemente no se pueda uno negar, ¿verdad? Pero ese es el espíritu de la norma, que por el hecho de que alguien ejerza sobre uno cierto poder, tenga cierto poder por jerarquía, por lo que sea, no es suficiente eso para que se declare la anulabilidad de un negocio. Carlos, dígame. Lick, perdone, buenas noches. Mire, yo Buenas noches. aún no me queda claro lo del dolo accidental, porque fíjese que entiendo que dolo
es cuando hay intención, cuando las cosas se hacen con intención de hacer o no hacer. Pero Bueno, accidental. mire pues, se lo voy a poner con un ejemplo. Eso, gracias. Mire pues, a usted y a la compañera. Fíjense que eso me ocurrió a mí y le voy a poner el ejemplo de lo que a mí me pasó en una ocasión. Llegó un tipo, y esto tiene mucho que ver también con el tema del collar amarillo, de esa cadena amarilla. A mí me pasó algo parecido, solo que me pasó con unas telas. Yo estaba procurando en la oficina del licenciado Rubén Contreras, por cierto, y llegó un tipo a platicar conmigo. Y lo primerito que me dijo fue, ¿qué tal, licenciado? Y yo, alumno ya del último año, tal vez, que ya se siente uno licenciado. Es decir, con decirme eso, de una vez caí redondo, cuando me dijo, ¿qué tal, licenciado? Hasta me sentí así más recto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Siéntese. Pues, mire, me comenzó a contar que él trabajaba en una empresa que existía, no sé si todavía, que se llamaba Cointer, y que esa empresa se dedicaba a vender telas inglesas, cortes ingleses. Y eso me comenzó a contar que él trabajaba ahí, pero que le pagaban mal y que eran injustos, que no respetaban los horarios. Es decir, me puso todo lo que dicen todos cuando han frijoleado en algún lado y después los echan de la empresa, ¿verdad? Entonces ya comienzan a decir que todo era mal y qué sé yo, pero bueno. Entonces, en lo que él me estaba contando eso, yo